Gracias por este espacio sagrado. Hoy nos detenemos para escuchar. Levantamos la mirada y aquietamos el alma. Señor, ayúdanos a estar presentes, que nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón, y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Comenzamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Muchos han intentado relatar con detalle los hechos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. También a mí me ha parecido apropiado escribirte este relato cuidadosamente ordenado, excelentísimo Teófilo, después de haber investigado todo desde sus comienzos, para que tengas plena certeza de la verdad de lo que te ha sido enseñado. En los días del rey Herodes de Judea vivía un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa, Elisabet, descendía de la familia de Aarón. Ambos eran rectos ante Dios y cumplían fielmente todos sus mandamientos y preceptos. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ya los dos eran de edad avanzada. Mientras Zacarías cumplía su servicio sacerdotal ante Dios, según el turno de su grupo, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Afuera toda la multitud del pueblo oraba durante el momento del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sobresaltó al verlo y el temor lo invadió. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Él será motivo de gozo y alegría para ti, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará que muchos del pueblo de Israel regresen al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y conducir a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, preparando así un pueblo dispuesto para el Señor». Zacarías preguntó al ángel: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Yo soy anciano y mi esposa también ya es mayor». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Pero como no creíste mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta que todo esto suceda». El pueblo esperaba a Zacarías, sorprendido de que tardara tanto en el templo. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión. Se comunicaba con ellos por señas y permanecía sin poder hablar. Al terminar los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elisabet concibió y se recluyó durante 5 meses, diciendo: «Así ha obrado el Señor conmigo, al mirarme con favor y quitar mi deshonra entre la gente». En el 6.º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. La
La Virgen se llamaba María. Al entrar donde ella estaba, el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Ella se turbó ante sus palabras, preguntándose qué clase de saludo era aquel. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo sucederá esto, si no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Ella, a quien llamaban estéril, está ya en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó de ella. En aquellos días María partió con prontitud hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre, y ella fue llena del Espíritu Santo. Exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Pues apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría dentro de mí. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te ha dicho». Entonces María proclamó: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, y su misericordia se extiende de generación en generación a los que le temen. Con su brazo hizo proezas, dispersó a los soberbios en sus pensamientos, derribó de sus tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a su siervo Israel, recordando su misericordia, tal como lo prometió a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre». María permaneció con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento de Elizabeth, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron al saber que el Señor había mostrado gran misericordia con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, se llamará Juan». Le respondieron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: «Su nombre es Juan». Todos se maravillaron. En ese momento se le soltó la lengua y comenzó a hablar, bendiciendo a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y por toda la región montañosa de Judá se comentaban estas cosas. Quienes las oían las guardaban en su corazón, diciendo: «¿Qué será de este niño? Porque sin duda la mano del Señor está con él». Entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado
siervo David, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de las manos de quienes nos odian, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santa alianza, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual la luz del amanecer nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y permaneció en el desierto hasta el día en que se manifestó a Israel. Capítulo 2. Por aquellos días se promulgó un decreto de parte del emperador César Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el territorio. Este primer registro tuvo lugar cuando Cirenio gobernaba en Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su propia ciudad. José también subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret hacia Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque pertenecía a la casa y descendencia de David. Fue allí para empadronarse junto con María, su esposa, que se hallaba encinta. Y mientras estaban en aquel lugar, llegó el tiempo de su alumbramiento. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en la posada. En la misma región había unos pastores que pasaban la noche vigilando sus rebaños. Entonces un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en resplandor, y se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para vosotros un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será para vosotros una señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron con prontitud y hallaron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había revelado acerca de aquel niño, y todos los que escucharon se maravillaron por lo que los pastores contaban. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había anunciado. Pasados los 8 días, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito: todo varón que abra el seno materno
será consagrado al Señor. Ofrecieron también el sacrificio prescrito por la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. En Jerusalén vivía un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que aguardaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo reposaba sobre él, y le había sido revelado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Guiado por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres presentaron al niño Jesús para cumplir lo que ordenaba la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se maravillaban por lo que se decía de él. Entonces Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este niño está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y será una señal que muchos rechazarán. Así quedarán al descubierto los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu propia alma. También se encontraba allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada. Había vivido con su esposo 7 años después de su matrimonio y permanecía viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Llegó en ese mismo momento, alabó a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una vez cumplieron con todo lo establecido en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cada año sus padres iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron según la costumbre de la celebración. Al terminar los días de la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba entre los compañeros de viaje, anduvieron un día de camino y comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no hallarlo, volvieron a Jerusalén para buscarlo. 3 días después, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. Él les respondió: ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Luego bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a su cuidado. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Capítulo 3. En el año 15 del mandato de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba Galilea como tetrarca. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el tiempo en que Anás y Caifás ejercían como sumos sacerdotes. La palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, mientras se encontraba en el desierto. Entonces Juan comenzó a recorrer toda la región que rodea el río Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los
Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será nivelada. Los caminos torcidos serán enderezados y los ásperos allanados. Y toda persona verá la salvación de Dios. Juan decía a las multitudes que venían para ser bautizadas: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira que está por venir? Mostrad con vuestras obras que vuestro arrepentimiento es verdadero, y no digáis dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os aseguro que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban: entonces, ¿qué debemos hacer? Y él respondía: quien tenga 2 túnicas, comparta con quien no tiene, y quien tenga alimento, que haga lo mismo. También acudieron algunos cobradores de impuestos para ser bautizados, y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: no cobréis más de lo que se os ha ordenado. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Él les contestó: no extorsionéis a nadie, ni acuséis falsamente, y conformaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en gran expectación y todos se preguntaban en su corazón si acaso Juan sería el Mesías, él respondió diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En su mano tiene el aventador para limpiar su era, recoger el trigo en su granero y quemar la paja en un fuego que no se apagará. Con muchas exhortaciones y palabras de esperanza, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, al ser reprendido por causa de Herodías, la esposa de su hermano, y por las demás injusticias que había cometido, añadió a todo eso el encierro de Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía alrededor de 30 años. Era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Janá, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joanán, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salá, hijo de Naxón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo
está escrito: no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar elevado y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo este dominio y su gloria, porque me han sido entregados y puedo dárselos a quien yo quiera. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Después lo condujo a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te protejan, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le respondió: también está dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región de alrededor. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y al abrirlo halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al asistente, se sentó, y todos en la sinagoga fijaban sus ojos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y una gran hambre azotó toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, excepto Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de furia. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para arrojarlo desde allí. Pero él pasó en medio de ellos y se marchó. Descendió luego a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Y todos quedaban asombrados por su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó con gran voz: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio salió del hombre, derribándolo en medio de todos, pero sin causarle daño. Todos quedaron maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder ordena a los espíritus impuros
y Salem, y su fama se difundía por toda aquella región. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre y ésta la dejó. Enseguida se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de distintas dolencias los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno los sanaba. De muchos salían también demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, salió y se retiró a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban, llegaron hasta él y trataban de retenerlo para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que anuncie también en otras ciudades el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda Galilea. Capítulo 5. Aconteció que, mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y vio 2 barcas a la orilla. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, que pertenecía a Simón, le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, toda la noche hemos trabajado sin pescar nada, pero por tu palabra echaré la red». Al hacerlo, atraparon tal cantidad de peces que sus redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, hasta que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». El asombro y temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, así como de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Después de llevar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Estando Jesús en una de las ciudades, llegó un hombre lleno de lepra. Al verlo, se postró rostro a tierra y le rogó: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante la lepra desapareció. Le mandó que no se lo contara a nadie y añadió: «Ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para testimonio ante ellos». Sin embargo, su fama crecía cada vez más y muchas multitudes se juntaban a él para escucharle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. En uno de esos días Jesús enseñaba y estaban presentes fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres traían sobre una camilla un paralítico, intentando ponerlo delante de Jesús. Al no poder pasar por la multitud, subieron al tejado de la casa y con la camilla lo bajaron por el techo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a
razonar. ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, percibiendo sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de todos, tomó la camilla y se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos se asombraron, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. Después de esto, Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos y le dijo: sígueme. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Leví organizó un gran banquete en su casa y había muchos publicanos y otros comensales. Los fariseos y escribas murmuraban: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les dijo: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le replicaron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y lloran, igual que los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben. Él les respondió: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán. También les dijo una parábola: nadie toma un parche de un vestido nuevo para remendar uno viejo. De otro modo, el vestido nuevo se romperá, y el parche del nuevo no armoniza con lo viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se perderán. El vino nuevo debe ser echado en odres nuevos, y nadie que prueba lo añejo quiere lo nuevo, porque dice: lo añejo es lo mejor. Capítulo 6. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, que solo los sacerdotes podían comer, y comió, dando también a los que estaban con él. También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otro sábado entró en la sinagoga y enseñaba. Estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los escribas y fariseos le acechaban para ver si lo sanaría en sábado y así hallar de qué acusarle. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. Jesús les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Luego dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de enojo y discutían entre sí qué podían hacer con Jesús. En aquellos días, Jesús subió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, y a Simón llamado el Celote,
Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que sería el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en una llanura, junto a una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, Jerusalén y de las costas de Tiro y Sidón, que habían venido a oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Alzando Jesús los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan y vituperan y desechan vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, porque vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo vuestro consuelo. Ay de vosotros los saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora os reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. A vosotros que oís os digo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que tome tu manto no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo no se lo vuelvas a pedir. ¿Cómo queréis que los hombres hagan con vosotros? Haced vosotros con ellos. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Si dais prestado a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores dan prestado para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos, haced bien y dad prestado, sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará. Con la medida que medís, se os volverá a medir. Entonces les dijo una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que sea plenamente instruido será como su maestro. ¿Por qué miras la brizna en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la brizna de tu ojo, sin mirar la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca.
Señor, Señor, y no hacéis lo que digo. Os mostraré a qué es semejante quien viene a mí. Oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre roca, cavó profundo y puso los cimientos sobre ella. Cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra la casa y no la pudo mover, porque estaba bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella y cayó de inmediato, y grande fue la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que le escuchaba, Jesús entró en Capernaum. El siervo de cierto centurión, a quien él tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaba muy lejos de su casa, el centurión envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra, y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a uno, ve, y va. Digo a otro, ven, y viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo. Poco después, Jesús fue a la ciudad que se llama Naín, acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Al ver el Señor a la mujer, se compadeció y le dijo: No llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y comenzó a hablar. Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Esto se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes: que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Entonces
salisteis a ver? Un hombre vestido de ropa delicada. He aquí los que llevan ropas lujosas y viven en placeres, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he allí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando Jesús entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer pecadora llevó un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer pensó: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer le está tocando, porque es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de estos le amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Volviéndose hacia la mujer, dijo: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Capítulo 8. Aconteció después que Jesús andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de
les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, exclamó: El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Por un tiempo creen, y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener, le será quitado. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó: Tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Pero él respondiendo dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca, y también sus discípulos. Les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Pero mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos peligraban y se anegaban. Acercándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron a la tierra de los Gadarenos, frente a Galilea. Al bajarse la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las ataduras, era
los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había acontecido y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Al regresar Jesús, toda la gente le recibió gozosa, porque todos le esperaban. He aquí vino un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes le apretujaban, y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual había gastado todo su patrimonio en médicos, sin ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces dijo Jesús: ¿Quién me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: Maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús le respondió: No temas, solo cree, y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: No lloréis, ella no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, sabiendo que ya había muerto, pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: Niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó, y él ordenó que le diesen de comer. Sus padres quedaron atónitos, y él les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Capítulo 9. Reuniendo a los 12, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En
cualquier casa en que entréis, permaneced allí y de allí salid. Y donde quiera que nos reciban al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías había aparecido y otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: a Juan yo lo decapité. ¿Quién pues es este de quien escucho tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo, las multitudes le siguieron, y él los recibió, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar y los 12 se acercaron a él y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Porque eran como 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y así lo hicieron. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzando los ojos al cielo, los bendijo, los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Mientras él estaba orando aparte, sus discípulos le preguntaron: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye a sí mismo? El que se avergüence de mí y de mis palabras de éste, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida, que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria
y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía: Maestro, nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él decía esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, el escogido, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando habían bajado del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Un hombre clamó: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu le toma, y de repente grita, y le convulsiona con espumarajos, le hace pedazos, y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae a tu hijo acá. Y mientras aún se acercaba, el demonio lo derribó y lo convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Como todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Ellos no entendían este dicho, pues les estaba encubierto, y temían preguntarle acerca de ello. Entonces hubo una discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, diciendo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más importante. Juan dijo: Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. Cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, quienes entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron al ver en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió, y fueron a otra aldea. Mientras iban por el camino, cierto hombre le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Él dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70,
a los cuales envió delante de sí de dos en dos, a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir. Y les decía: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que hay allí y decidles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que han sido realizados en vosotras, desde hace tiempo se habrían arrepentido sentados en saco y ceniza. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. El que os escucha me escucha a mí, el que os rechaza me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejando
hallándole medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle, pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar, y al ir y verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciendo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Prosiguiendo su camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Luego añadió: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. ¿Acaso el otro le responderá desde adentro: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos? Os digo que, aunque no se levante por ser su amigo, lo hará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, en lugar de pez le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le ofrecerá un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos decían: por Beelzebul, el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo se arruina, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás también está dividido contra sí, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Beelzebul
echo fuera los demonios? Y si yo los echo fuera por Beelzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su casa, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de una persona, vaga por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra limpia y ordenada, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran a vivir allí. Así, el estado final de aquella persona resulta peor que el primero. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y exclamó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él respondió: más bien, dichosos pues los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Al ver que la multitud se agolpaba, Jesús comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno mayor que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar oculto o debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si está enfermo, tu cuerpo está en tinieblas. Cuida, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte en tinieblas, todo él estará iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Él entró y se sentó a la mesa. El fariseo aún se sorprendió al ver que no se había lavado antes de comer. Entonces el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de codicia y maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que tenéis, y todo será limpio. Ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, porque os gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y recibir saludos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, al decir eso también nos ofendes a nosotros. Y él respondió: Ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con pesados
pesos difíciles de llevar, pero vosotros ni con un solo dedo los tocáis. ¡Ay de vosotros! Porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así dais testimonio y aprobáis las obras de ellos, pues ellos los mataron y vosotros edificáis sus tumbas. Por eso la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. En verdad os digo que de esta generación se demandará la sangre de todos ellos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que querían entrar se lo impedisteis. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo con muchas preguntas, buscando atraparlo en algo que dijera. Capítulo 12. Mientras una multitud de miles se congregaba hasta el punto de pisarse unos a otros, Jesús comenzó a hablar primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Todo lo que habéis dicho en la oscuridad será oído a la luz, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber dado muerte, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, porque valéis más que muchos pajarillos. Os digo también que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os lleven ante las sinagogas, los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué responder, ni qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debéis hablar. Entonces uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o árbitro entre vosotros? Luego les dijo: Tened cuidado y guardaos de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que posee. Y les contó una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron en abundancia, y él pensaba para sí: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Así su
Después Jesús dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir un solo instante a su vida? Si no podéis hacer ni lo más pequeño, ¿por qué preocuparos por lo demás? Observad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, buscando qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que las necesitáis. Buscad más bien su reino y todo esto se os añadirá. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha querido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad a los necesitados. Haced bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Sed semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando regresa de las bodas, para que le abran en cuanto llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre, velando cuando venga. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Aunque llegue en la segunda o en la tercera vigilia, si los encuentra así, dichosos serán. Sabed esto: si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no permitiría que forzaran la entrada de su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Y el Señor respondió: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su casa para que reparta a tiempo la ración a los siervos? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y siervas, a comer, beber y embriagarse, vendrá el Señor de ese siervo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará severamente, poniéndolo con los infieles. Aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor y no se preparó ni actuó conforme a ella, recibirá muchos azotes, pero el que no la conocía y cometió cosas dignas de castigo, recibirá pocos. A quien mucho se le da, mucho se le demandará, y a quien mucho se le confía, más se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. Tengo que pasar por un bautismo, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino división, porque de ahora en adelante, en una casa de 5, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre
suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. También decía a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, decís: va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no sabéis discernir este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario ante el magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te arrastre el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.